7. No, 8. 8 de enero del 2026. Sí, sí. Ok. Primera pregunta. ¿Dónde naciste exactamente y cómo era ese lugar cuando eras niño? ¿Cómo? ¿Dónde nací? ¿Dónde naciste? Bueno, el barrio, para empezar. Bueno, fue en la colonia michoacana, en calle de Canal del Norte y Ferrocarril de Cintura. En la mera esquina de las dos calles, mi papá construyó una panadería y en ese lugar fue donde yo nací. ¿Cómo era ese lugar? Era los, las orillas de la ciudad. Ok. Siempre mi padre construyó panaderías de mucho borrego, pero vamos, muy para ahorrar dinero y hacer una cosa buena y todo eso. Pero era un barrio. Ok. Era el barrio de Tepito, para que lo entienda mejor. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la infancia, el más antiguo que tengas? El primer recuerdo. La panadería, la jalisciense, que estaba en Canal del Norte, ¿Qué? era la segunda panadería. Pero ese es tu primer recuerdo, o sea, Bueno, de tu niñez, el más antiguo de de tu niñez. joven. Digo, de chamaco. De infancia, sí, infancia. Sí, vamos, pueden venir a mi mente muchos recuerdos, pero El más viejito de todos. pues empiezan a darse desde esa época que tenía yo 4 o 5 años En la panadería. en la panadería. Ok. Era una panadería grande, a ocho calles de la vecindad de mi tío, pero fue en Canal del Norte donde empecé a dar mis primeros pininos y en la casa de mi tío. Ok. ¿Cómo era tu casa cuando eras niño? ¿Qué te acuerdas de tu Uf, casa? pues siempre era, había de todo. Las colonias podrán haber sido las más pobres, pero la forma de vivir, a mi papá le gustaba vivir muy bien. A ver, descríbeme tu casa, o sea, entrabas y qué había, un Bueno, patio, una... bueno, en- de la casa que más recuerdo, Ajá. porque ahorita, La que haya simbolizado tu infancia. sí, bueno, de la que más recuerdo era en una esquina de la panadería, subías por una escalera lateral a la parte de arriba. Ok. Caminabas un pedazo de pasillo y al abrir la puerta había un patio, como del cuarto hasta acá, un cuarto grande, que era la sotiguela o área de lavado, Ok. ¿sí? Ahí era donde los criados, ¿sí? Porque eran 2 o 3 criados los que había. eh, Había 4 o 5 lavaderos, palomas, pisitos, y era el área de juego de los osos en ese lugar. Después te metías y a mano izquierda estaba la sala, una sala al estilo Luis XV. Ok. No, 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 una casa bien dotada, de color ¿cómo se llama? Guinda, con dibujos de 3 y 2, ¿sí? Y luego una sobremesa, ¿sí?
en la parte de arriba eran unos de yeso que se hacía en las esquinas, también está en la esquina y ponen para poner luces, Ok. ¿sí? Pero era de yeso. Ya. Y salías de ese cuarto, caminabas a una recámara, que era la recámara de mi papá y mamá, y su recámara, una recámara muy bonita. Casi por lo regular en todas las casas que habité, de mi niñez y juventud, hasta los 10 años más o menos. Todas las recámaras eran de latón. Todas, indudablemente, de latón. Más barato. No sé, era mi papá el que iba a la lagunilla, vendían muebles nuevos, usados, de todo vendían. Pero mi papá compraba y todo lo mandaba a pulir. Eran recámaras grandes. Pues de pocas palabras, muy grandes los cuartos. Y eran aproximadamente como 8 o 9 cuartos. Ok. Todos tenían, 2 eran para los criados, que eran donde usaban la sotehuela, ¿sí? Ahí tenía su cuarto, y todo lo demás eran cuartos amoblados, con todo, ¿sí? Y nunca padecí en el aspecto económico con ellos, nunca. En tu casa, cuando eras niño, ojo, ¿quién decía que mandaba y quién realmente mandaba? Mamá, papá, tus abuelos, algún tío. O No, sea, ¿quién era el que realmente mandaba? el de que mandaba era mi papá. Tenía un carácter muy fuerte. Mi mamá era muy, ¿cómo le llaman? Dócil, obediente, aunque tenía su carácter fuerte. Si alguna vez llegaron a pleito, no me di por enterado del pleito más fuerte. Pero sí sabía yo que mi mamá tenía un carácter muy fuerte. 2 veces la vi para ponerse en el frente, parando en el alto en algunas ocasiones. Pero en realidad, inclusive entre toda la familia, el que llevaba la batuta de mi tío Jesús y todos ellos era mi papá. Era el que más respetaban, para que me entiendan mejor. ¿Sí? ¿Y cómo eran tus papás contigo? ¿Cómo era tu mamá y cómo era tu papá? No con tus hermanos, contigo, a ti, ¿cómo te trataban cada uno? Bueno, mi papá y mi mamá, por lógico, tenían sus consentidos. En su caso, para mi mamá era Vidal y Laureano. Para mi papá era Laureano. Okay. El primero en nacer fue Polo. Bueno, se juntó con mi mamá teniendo a Pepe. Okay. Por cierto, viene mañana. Y era Pepe, después fue Polo, después fui yo, fue Vidal, fue Laureano, ¿sí? Y para de contar. Era la banda. ¿Mujeres no hubo? No, no podía mi mamá tener. Tengo entendido, no es
una cosa segura para ustedes. Tengo entendido que no podían tener mujeres, ¿sí? Ok, Así como tu abuela no podía tener hombres. ok. ¿Recuerdas alguna carencia que haya habido en tu casa cuando eras niño? De cualquier tipo, ya sea que a lo mejor carencia de tiempo, que no pasaban tiempo con ustedes, sus papás, carencia económica, carencia, algún tipo de carencia que tuvieran, que tú te acuerdes. Bueno, mi papá era muy trabajador, nunca faltó trabajo, pero tuvo sus ocasiones, o alguna ocasión, de que tuvo que vender hasta la herramienta de la panadería para solventar gastos. Pero eso fue a corto plazo, ¿sí? No fue una cosa de gran, que se fuera en mucho. Pero sí, nunca tuve yo un, un quejarme por algo que me hiciera falta. Tuvimos en la época en que yo tenía 5, 6, 7 años, siempre tuve bicicleta. En aquel entonces tener bicicleta era un privilegio, olvídalo. ¿Sí? Patines de metal. ¿Sí? Cuando estaban viejos los patines hacíamos patín del diablo y todo eso. Sí, sí, sí. Pero que yo haya sentido que me hizo falta tal vez un poco de compañía por el tiempo de trabajo que utilizaban tanto mi papá como mi mamá. Vamos, mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, 6, a preparar, a recibir a los panaderos, a preparar, ¿sí? Los avíos. El avío es el material que ocupan los panaderos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Mi mamá, por porte, era igual. Siempre estaba pegada a mi papá, aunque se dicen muchas cosas. Yo hasta ahora, en la actualidad, me vengo enterando, ¿sí? De algunas cosillas que por mi tiempo no no me di cuenta, fíjate, por la misma niñez y por la forma en que éramos tratados, todos, desde Pepe hasta el último, a nunca nos faltó nada. Pepe era el consentido de mi papá, inclusive, ¿sí? Lo traía mi papá, lo quería mucho. Yo veía eso, lo que no veía es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero yo lo que yo veía es que lo quería mucho, lo trataba bien. Eh, Solo en pocas palabras nunca sentí yo desprecio hasta casi el día de su muerte, que se puso muy melancólico, ¿sí? Asumiendo de que qué iría a pasar con nosotros como padres. ¿Sí? Yo se lo dijo a Vidal y me lo dijo a mí y a Laureano, pero Laureano estaba muy chico. Él no entendió esas palabras. Vidal sí, que se ha preguntado a mi papá que qué iría a pasar con nosotros en nuestra juventud, lo que fuéramos a hacer. ¿Sí? Porque con orgullo lo voy a decir,
En todas las colonias, desde Tepito, que te estoy hablando, y Cacán y todo eso, hasta La Joya, hasta Navalojito, Tablas de San Agustín, Aragón Igualán. En todas esas colonias nos tenían por los niños ricos,